esta curiosa, por qué no decirlo, primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, versos del capítulo 24, versos del 3 al 21, aparece una figura que no veíamos ayer. Ayer veíamos la figura de los aduladores, de los cepillos, o como dicen los mexicanos, de los que hacen de barbero, que abundan, por desgracia. Veíamos el papel del componedor entre distancia en la persona de este hijo de Saúl, Jonatán, que son raros. Y hoy en este pasaje, aunque no aparecen con claridad, hay otro grupo de personas que hacen muchísimo daño, que son los que se encargan en chismear, en hacer que una persona se pelee con otra, y si tiene algún disgusto, que este disgusto se haga más y más fuerte. Y por desgracia también abundan incluso en nuestro medio y también dentro de la iglesia. Son aquellos que nos dicen algunas veces: no seas tonto, ¿cómo le vas a perdonar? ¿Cómo? Y comienzan a llenarnos la cabeza de un montón de cosas y a contraponernos contra alguien que nos ha hecho algo, o que se inventa que nos ha hecho algo. Personas sumamente dañinas que hacen a veces de demonio más que tentador, porque es más que tentación, que hace el demonio de la división entre las personas. Malos consejeros que se acercan a nosotros disfrazados de personas que nos quieren mucho cariño, que se interesan en nosotros, pero buscan intereses inconfesables. ¿Y por qué no decirlo? Muchísimas veces quienes son el objeto de esta pésima, de esta perversa actuación, son las propias familias. ¿Y cuántas veces se le acercan a la esposa, señora, que en teoría le tienen aprecio, pero en el fondo son amargadas y quieren que ese matrimonio al que se acercan también fracase, porque no soportan de que haya una realidad diferente a la que ellos, por su propia culpa y su propia tontería, han entrado. Los malos consejos que le dan a la esposa y los pésimos consejos que personas que aparentemente quieren al esposo le dan para que el matrimonio tenga el riesgo de fracasar, y si hay algún pleito, para que se divida más y no haya posibilidad de reconciliación. Hay ciertas personas que andan haciendo las veces de demonio divisor, más bien se preocuparan de sus propios problemas, de sus propias cuitas, arreglaran su vida. Y aparecen, digo, incluso algunas veces como súper especialistas en problemas. Y se aparecen a nivel de familia, estamos en el año santo de la familia. Son personas que tendría que ser evitarlas. ¿Y por qué no decir que tantas veces aparecen también a nivel de los trabajos? En parte son quien cepilla un poquito, adula al jefe,
pero le lleva los chismes de las otras personas, disfrazado de lo que sea, y se da también a nivel nacional, político, de quienes parece que gozaran o sacaran algún provecho cuando hay pleitos entre partido y partido, o incluso dentro del propio partido, que hay divisiones y hay pleitos. Y reitero, en el fondo son personas que no se han centrado en su propia existencia, que de alguna forma se han amargado y quisieran que todos los demás estuvieran amargados, llevando pésimos consejos, filtrando la información que podría hacer que comenzara una reconciliación entre personas, entre instituciones, y están permanentemente maquinando que sinvergüenzada hacen, y como que si se rieran cuando de alguna forma sus perversos consejos y sus perversas palabras como que hacen eco. Y hay que verlo, y hay que saberlo. ¿Cuántos problemas se evitan en la vida concreta cuando uno se encuentra personalmente con la persona que, según el agente del diablo, porque no habría otra forma de llamarlo, nos ha dicho que no nos quieren ver ni de encargo? Pues bien, esto lo tenemos implícito en esta lectura. En lo que veíamos ayer, Jonatán había conseguido que su papá Saúl se volviera a congraciar con David y que arreglaran los malos entendidos. Ahora tenemos que alguien se le comió el coco, como decimos en la calle, a Saúl, y había salido a matar a David. Padre, pero Saúl era tan perverso. No. Tantas veces estas personas que hacen estos actos son por una camarilla que los rodea, que impide incluso que lleguen otra información a la persona que la tienen como esclavizada, como dominada, aunque sea más importante, más fuerte, más rica que esta camarilla. Pues bien, además, con todo el humor, por decirlo así, resulta que el Señor está constantemente en nosotros para escribir sobre las líneas torcidas que somos nosotros. Saúl sale preparado para matar a David y resulta que tiene una necesidad fisiológica, tiene necesidad de ir al baño. Y en aquel entonces no se han inventado todavía los inodoros, además están fuera de una ciudad. Y por razones de seguridad y por todas esas cosas, le indican a Saúl que entre en una cueva para hacer sus necesidades fisiológicas, para utilizarla de inodoro, de baño. Y los encargados de la seguridad de Saúl se ve que no examinaron bien la cueva, porque al fondo de esa cueva estaba David con parte de los hombres que la acompañaban. Y resulta que mientras el uno hacía su necesidad, hay que pensar que era del 2, no del 1, porque del 1 es más rápido. David se acercó sigilosamente, incluso tocó el manto de Saúl, le cortó un trozo, tuvo la posibilidad de matarlo, pero se contuvo. Y cuando Saúl termina de hacer sus necesidades y sale desde lo alto, desde lejos, desde luego, conservando la vida, David le hace una reverencia a Saúl y le pregunta, no para burlarse, que qué le pasa, y le hace ver que ese mismo día tuvo la posibilidad de matarlo,
Sin embargo, no es lo que le han llegado a chismear a Saúl. Y además tiene una prueba contundente de que efectivamente pudo matarlo. Tiene un trozo de su manto. Y en este encuentro, incómodo por cierto, pero directo, sin estas personas que hacen las veces de demonio divisor, lo repito, Saúl se da cuenta que lo han predispuesto en contra de David, que lo han más que mal aconsejado, y reconoce la bondad de David hasta tal punto que llega a expresar que efectivamente mereces llegar a ser rey de Israel. Nosotros sabemos que ya estaba ungido como rey. Por amor de Dios, cuántos malestares, digamos así, nos ahorraríamos si cuando nos llegan a envenenar la conciencia, en vez de hacerle caso al que me está chismeando, al que me está hablando mal del otro, al de hablar por teléfono al otro, o me encontrara con él y le preguntara qué pasa, el encuentro personal. ¿Cuánto tiempo perdido? Y digo, lo tenemos incluso a nivel de iglesia, de quién va con el chisme de que el padre tal habló mal de vos, o que en tal lugar había unas feligresas hablando mal de usted, padre, y tantas veces pura mentira. Y cuántas veces lo tenemos al interior de la propia familia, cuando distancian con cuentos, con mentiras, incluso algunas veces con calumnias, al esposo de la esposa, como que así alguno gozara con deshacer el matrimonio. Padre, pero lo que dice usted, dígame si no es real. Dígame si no es real. En contraposición de todo esto, nos recuerda el Salmo, el verso antes del Evangelio, que nosotros somos portadores del mensaje de reconciliación. No estas reconciliaciones políticas que algunas veces nos salen en la propaganda, sino de que se entiendan al fin las personas que están divididas, algunas veces por chismes, otras veces por malentendidos, que sepan perdonarse mutuamente y que regresen a la amistad. Dicho esto, dentro del octavario que estamos celebrando estos días, por la unidad de los cristianos, por desgracia, cuántas veces en algunos grupos de los nuestros católicos se habla mal de los protestantes evangélicos, algunas veces inventando. Y cuántas veces uno ha escuchado a pastores protestantes incluso hablar tonterías y mentiras de los católicos, como que se le abriera el campo al diablo para que nos mantenga en la desunión. Y cuántas veces se arregla estas cosas encarando directamente al pastor. Lo digo por experiencia. ¿Qué pasa? Ciertamente es más fácil encontrar en nosotros los católicos los sentimientos de madre que espera que la chavala que se fue buscando regrese a la casa, cuando la chavala se pasa todo el día, es que yo me porto mal porque mi mamá tiene la culpa, y comienza a culpar a la mamá de las sinvergüenzadas que hace para no reconocer de que tiene que cambiar y que está de cipotita malcriada independientemente cuántos años tenga de edad. Y es triste decirlo,
cuando tantas veces encontramos a la mamá que nunca habla mal de la hija, espera que al fin y al cabo abra los ojos y regrese a la amistad. Primera lectura, ¿cuánto tendríamos que pensar? ¿Y cuánto tendríamos que depurar en las amistades? Porque hay buenas amistades y hay amistades que son pésimas amistades. ¿Cuánto tendríamos que depurar en las oficinas, tanto del gobierno como oficinas privadas? Al chismoso, al que va. Dios, si nos convirtiéramos todos realmente en agentes de Dios, pero por desgracia algunas veces nos convertimos en agentes del diablo, para nuestro propio drama y nuestro propio INRI, y algunos no lo reconocen, por lo tanto nunca se arrepienten, nunca piden perdón, e incluso piensan ilusamente que es la buena forma de vivir, y se equivocan. ¿Cómo no pedirle al Señor que me abra los ojos para ver a quién tengo que tener como amigo, a quien algunas veces tengo que tolerar, pero sin darle credibilidad a lo que me digan sus labios? En el bellísimo Evangelio que está tomado de San Marcos, para quitarnos de algunos errores que a veces se nos han colado, de San Marcos capítulo 3, versos del 13 al 19, nos dice que Jesús sube al monte y llama a los que él, Jesús, quiso. ¿Y por qué escogió a unos y no a otros? Porque así lo quiso, punto. Porque así lo quiso. No anduvo haciendo encuestas de a quienes debería de llamar y escoger, porque así lo quiso. Esto nos tiene que hacer pensar en la absoluta libertad de Dios, y al mismo tiempo nos tiene que hacer pensar que Dios nos llama de forma distinta, es decir, a distintas cosas. Este llamado de Dios normalmente le llamamos vocación, vocare, llamar. ¿A quién es el Señor? Porque le pareció bien, le dio el llamamiento, la vocación al matrimonio. ¿Y a quién? Porque le pareció bien al Señor, no le dio la vocación al matrimonio. Padre, ¿y por qué? Porque no somos iguales, queridos hijos. Nuestra igualdad es en derecho, es en dignidad por ser criaturas de Dios, queridos por Dios, pero no somos iguales. Padre, ¿qué está diciendo si por ahí dicen que todos somos iguales? Bueno, la próxima vez que te tengas que tomar una foto para un carnet, si todos somos iguales, decirle a alguien que se vaya a tomar una foto por vos. Somos iguales. No, Padre, pero es que si alguien no se puede tomar la foto para un carnet tuyo, es porque no somos iguales. Pues bien, el Señor le pareció bien llamar a algunos al matrimonio, les pareció no llamar a algunos al matrimonio. Les pareció bien llamar a algunos al sacerdocio, le pareció bien llamar a otros a la vida consagrada, religioso. Le pareció bien llamar a algunos para que fueran ingenieros, otros para que sean doctores, otros para que fueran técnicos. Padre, pero eso depende de Dios, y si no, ¿de quién va a depender? Padre, pero Dios tiene que ver en las profesiones que uno escoge.
Claro que sí. Y todo lo que hagamos es en servicio de la unión del cuerpo. Padre, pero yo no lo sabía, pero ya ahora que te enteré, y ahora que están haciendo los exámenes de admisión a la universidad, tendrían que haber preguntado al Señor, en primer lugar, ¿qué querés de mí? ¿Qué querés de mí? Padre, es que yo tengo mi plan, ese es el drama. Tenés tu plan sin aceptar el plan que Dios tiene para vos. El Señor escogió a los que Él quiso, punto. A ver quién es el guapo, como dicen los españoles, de irle a protestar a Dios por qué le pareció eso y no. Claro, nosotros que quisiéramos ser los consejeros de Dios porque pensamos que nosotros sí sabemos y Dios es el único que no sabe cómo hacer las cosas. Así andamos de perdidos algunas veces. Y dentro de estos que llamó y que le respondieron, escogió a 12, y solo a 12. Y a estos 12 los llamó apóstoles. Y de estos 12 depende nuestra fe. Padre, ¿qué está diciendo? Sí. Nuestra fe apostólica depende del testimonio de los apóstoles. Y la entrega del testimonio de los apóstoles de generación en generación y en forma oral es lo que se llama estrictamente la tradición, la entrega del testimonio de los apóstoles. Lo custodia la Iglesia y se entrega esencialmente a través de la predicación de la Iglesia. Y nos dice el evangelista a quiénes llamó. Estos 12. Nosotros sabemos, no por este pasaje, que al fin uno le salió rana. Nos lo dice expresamente el evangelista. Judas, el Iscariote, el que lo traicionó. Para sustituir y llenar el vacío de Judas, los apóstoles escogieron a Matías. Y después Pablo afirma, alega que él también es apóstol. Y reitero, de estas personas depende nuestra fe, del testimonio de estas personas. Y no hay más apóstoles, lo siento mucho. Y estos son testigos de todo lo que ocurrió desde que Jesús fue al Jordán, toda su vida pública, hasta que regresó en la ascensión al cielo. El único que no es testigo presencial es Pablo. Y él dice, aunque sea como un aborto, como una excepción, apóstol, porque así me llamó el Señor. Cuando algunas veces nos comen el coco, porque llegan a deshacer también lo que es la iglesia, haciendo agentes del demonio, diciendo que en la iglesia todos somos iguales y que nunca lo hemos sido. Si hablamos de dignidad, sí. Ya San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos dice que el Señor a algunos le da el carisma de la profecía, a otros no. Padre, ¿y por qué es así? En primer lugar, porque a Dios le ha parecido bien. En segundo lugar, porque son un montón de funciones las que se necesitan para ir formando la iglesia y mantener viva la iglesia. Todas dadas por el mismo espíritu, todas para el servicio del mismo cuerpo, pero no todos hacemos lo mismo. Y en el bellísimo comparación que hace Pablo con el cuerpo humano, en nuestro cuerpo
No todos somos cabeza, no todos somos manos. Pero sería un monstruo de alguien que todo su cuerpo fuera cabeza. Alguien tiene que ser mano, y alguien tiene que ser brazo, y alguien tiene que ser pie. Si no, sería un monstruo. ¿Qué es más importante? No, todos forman mi cuerpo. Y en el ejemplo que pone bellísimo Pablo de la edificación, hay algunos que son los pilares firmes, los apóstoles. Hay otros que somos los bloques. Algunos será cielo raso para verlo, y otros a lo mejor seremos piso, y sobre el piso se pasan nuestros pies. Pero imagínense una edificación cualquiera, que todo fuera cielo raso, nos aplasta. O que todo fuera columnas, o todo fuera vigas, que no tuviera piso. Y el piso sirve para caminar sobre él. ¿Para qué es lo que dice? Es lo que nos dice Pablo, para intentarnos hacer entender la realidad de la iglesia. Padre, y entonces no todos somos iguales, no. Cada uno es único e irrepetible. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una función especialísima que cumplir en el plan de Dios, y que solo yo lo puedo cumplir. Creo que con esto tenemos suficiente materia para nuestra meditación, para darnos cuenta que no nos lo sabemos todo. Por lo tanto, tenemos que acercarnos más a Dios, es decir, tenemos que convertirnos, y tenemos que seguir estudiando el catecismo para conocer mejor a Dios y para poderlo amar más, y para no andar peleándonos los unos con los otros, peor aún cuando lo hacemos por envidia, porque yo quisiera tener lo que el Dios le concedió al otro. Cada uno que encuentre los propios dones que tenga y que los ponga al servicio de la comunidad, del bien común, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.